Listo, Doc, ya tenemos Perfecto. asistentes. Excelente, ya está abierta la sala. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por estar conectados para hablar un poquito de el sangrado ginecológico de origen hematológico y básicamente nace ante la necesidad que todo el personal que maneja pacientes ginecológicas en los distintos escenarios de atención conozcan un poco más estas patologías y trastornos que son un poco raros de la coagulación. Vamos a trabajar un tema específico en esta sesión que va a ser muy importante para poder pensar en otras cosas cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen estos trastornos. De hecho, pensarlo puede salvar vidas y es por eso que estamos entonces esta noche acá. Perfecto. Quiero primero presentarme. Mi nombre es Liliana Correa, yo soy de Bogotá, Colombia, soy ginecobstetra, soy subespecialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Tengo también una maestría en salud pública y estoy cursando mi tercer año de doctorado en bioética. Soy candidata a doctorado en este momento. Y como les estaba contando, básicamente vamos a enfocarnos en el sangrado ginecológico de origen hematológico a través de un caso como una apertura a tantas patologías que vamos a tener que conocer para poder hacer un mejor manejo de las pacientes. Quiero primero mostrarles mis conflictos de interés, esta actividad patrocinada por Novo Nordisk, pero realmente es una revisión acuciosa de la literatura actual y todas las recomendaciones son opiniones propias mías como speaker, de acuerdo a las publicaciones y a las recomendaciones de las sociedades científicas y no representan la opinión del patrocinador. Para esto quiero que conozcamos todos a Sara. Sara es una paciente que tiene una menarquia a los 11 años. Desde el inicio cursa con sangrados menstruales abundantes. Ha sido manejada por su médico de familia, su médico familiar, quien considera seguimiento y vigilancia durante los 2 primeros años posmenarquia. A los 13 años es remitida a ginecología por persistencia de sangrado, a pesar de haber estado los 2 primeros años, digamos, como en vigilancia. Ustedes saben, es frecuente que les digamos los ginecólogos a las pacientes que es normal que tengan ciertos desarreglos menstruales durante sus primeros 2 años, después de desarrollarse, y así fue que le dieron este manejo a Sara por su médico familiar y su pediatra. Y definitivamente a los 13 años ya la remiten a ginecología porque a pesar de utilizar AINES cíclicos, con cada periodo recibía ácido tolfenámico, recibía ibuprofeno en ese momento. Eso fue su manejo en el primer nivel de atención, deciden escalar y que vaya al ginecólogo. Cuando es valorada por el ginecólogo, se interroga que tiene ciclos de 28/7, sangrado menstrual muy abundante y con el uso de 6 toallas diarias, las cuales se empapaban. La paciente tenía solamente en ese momento un cuadro hemático con anemia, con una hemoglobina de 9 gramos por decilitro, recuento de plaquetas normales, 250.000, y la madre de la paciente informaba que le había dado varios remedios caseros para el manejo. Esto que nos suena un poco extraño, recordemos que culturalmente Colombia es un país de remedios caseros y que se han dicho que ciertos productos como la ruda, el perejil, ciertas, digamos, hierbas tradicionales ayudan a reducir los sangrados menstruales. Sin embargo, digamos que esto no tiene una evidencia sólida y científica, pero culturalmente es muy utilizado y esta paciente pues le habían dado todos estos intentos su familia para intentar reducir el sangrado. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros pensar en hacer ese enfoque del sangrado? Lo primero es reconocer que sí hay una alta prevalencia y que tendemos a normalizar el sangrado. Y lo normaliza la propia paciente, sobre todo cuando hay una herencia familiar de tener sangrados abundantes, como la abuela, la mamá, la hermana han tenido sangrados abundantes o prolongados o con un aumento de la frecuencia, pues realmente la paciente lo normaliza y solamente en ciertas situaciones en que la familia no tiene ese historial, definitivamente consideran que esto no es normal y que hay que hacer algo al respecto. Realmente las publicaciones mundiales conocen que 30% de las mujeres en edad reproductiva pueden en algún momento presentar un sangrado que no sea normal de tipo ginecológico y la prevalencia pues es muy amplia, del 3% al 30% dependiendo de la región. Y que hay fluctuaciones por edad en el momento de la consulta. También hay una diferencia muy importante en el país de origen, todo lo que es Medio Oriente hay muy baja consulta por esta causa, prácticamente se ignoran estos problemas. Latinoamérica también tiene una baja tasa de consulta y hay países donde definitivamente se identifica mucho más rápido como en los países europeos
Y la prevalencia de anemia en las personas que sufren de sangrado ginecológico es hasta del 30%. Para Colombia, la prevalencia calculada es del 20% de las mujeres. Recordemos que había una definición tradicional en la cual utilizábamos unos términos que eran confusos, como polimenorrea, metrorragia, menometrorragia y hemorragia uterina disfuncional, y que estos términos actuales y estas definiciones fueron reemplazadas por parte de la FIGO para que nos enfoquemos en dos grandes causas, el sangrado estructural y el sangrado no estructural. Y básicamente lo que propone FIGO es que utilicemos un acrónimo que es el PALM-COAIM. Y básicamente lo que trata de hacer FIGO es reconocer y darle una serie, digámoslo así, muy clara de definiciones a lo que es un sangrado según su frecuencia, su duración, su intensidad y adicional que los médicos de todos los niveles de atención y el personal que está a cargo de las pacientes pueda de todas maneras enfocar la causa de acuerdo a causas que sean de tipo estructural, es decir, anatómicas o que tengan algo que explique el sangrado y las otras causas donde no hay algo estructural. Entonces el acrónimo PALM, como su nombre lo dice, es para las causas estructurales, donde la P es pólipo, la A adenomiosis, la L leiomioma y la M malignidad o hiperplasia. Y por supuesto que puede haber otras causas distintas, pero la gran mayoría de las causas estructurales en la mujer van a estar en este lugar. Pólipos en endometrio, adenomiosis, miomatosis y pues alguna patología de tipo maligno, extra o intrauterino y bueno, la hiperplasia endometrial. Y en el COAIM están las causas no estructurales, donde la C, que es algo muy importante, es la coagulopatía. Ya vamos a ver que realmente sí se ve, no es tan frecuente, pero sí existe, sí se ve. La O, que es una causa endocrinológica de ovulación disfuncional, y ahí van a caber la inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ciertos problemas de los ciclos, las amenorreas relacionadas con estrés, etcétera. La patología endometrial también está ahí básicamente desde el punto de vista fisiológico, más que el engrosamiento anatómico y la hiperplasia, a nivel iatrogénico y el no clasificable. Entonces, ¿qué nos propone o cómo hacer ese enfoque sistemático? Básicamente, lo que nos recomiendan es que utilicemos la clasificación de FIGO y las definiciones que nos da FIGO de qué es normal y qué no es normal, y además utilizar algunas ayudas para poder objetivizar el sangrado, porque la paciente viene y nos dice, no, yo sangro muchísimo. ¿Cuánto es muchísimo? O de pronto dice, no, yo sangro normal, pero es que para ella es normal ese volumen tan importante del sangrado. Y también nos recomiendan que cuando hagamos el estudio de las causas, vamos primero hacia las causas estructurales y si las descartemos ya de segundas, nos vamos a las causas no estructurales. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos prácticos que nos debemos nosotros saber y que nos dice FIGO con respecto a las definiciones? Y cómo de ahí se va a ir generando un enfoque adecuado para poder dar un diagnóstico. Entonces, lo primero es recordar qué es un periodo menstrual normal. El primer punto es con respecto a la duración, el segundo, la frecuencia y el intervalo, la tercera, variación entre cada ciclo, el cuarto, el volumen de la pérdida sanguínea. Entonces, con respecto a la duración del flujo, desde 4 días y medio hasta 8 días es normal, es decir, 4 a 8 días es normal. El intervalo, la frecuencia, ciclos entre 24 y 38 días es normal y puede ser a su vez regular o no regular. La variación intraciclo hay que tomarla en todo el año porque claramente siempre hay pequeñas variaciones, de 2 a 20 días es normal y el volumen de pérdida sanguínea entre 5 y 80 mililitros. Y esto nos lleva a utilizar la propuesta FIGO, que es la terminología menstrual. ¿Y qué es la terminología menstrual? Son los 4 parámetros que deberíamos preguntarle claramente a la paciente, son estos mismos 4 que vimos acá, y de acuerdo a lo que la paciente nos diga, enfocarla en esa definición. Con respecto a la duración, una menstruación puede ser prolongada, pues si tiene más de 8 días. Puede ser normal cuando está entre 4.5 y 8 días y corta cuando está por debajo de los 4 días. Entonces, miren que claramente es mucho más fácil que decir menometrorragia o polimenorrea, que esto genera confusión. Con respecto a la frecuencia, entonces va a ser frecuente cuando está menos de 24 días cada ciclo,
normal entre 24 y 38 días o infrecuente cuando son más de 38 días. De la misma manera, de regularidad, estamos hablando de ciclos regulares, irregulares o ausentes. Recuerden que incluso una paciente que está, por ejemplo, en amenorrea puede después hacer ese desprendimiento endometrial con muchísimo sangrado. Y con respecto al volumen, puede ser normal si está entre 5 y 80 mililitros, pesado si está en más de 80 mililitros o ligero si es por debajo de 5 mililitros. Entonces, el enfoque definitivamente tenemos que hacerlo además en el momento de la vida de la mujer. No es lo mismo una recién nacida que probablemente tenga un sangrado de deprivación hormonal recién nacida, que es este sangradito que hacen las niñas por este déficit hormonal relacionado con el nacimiento, que algunas niñas lo hacen y que es completamente normal, a un sangrado posmenopáusico tardío que casi siempre nos representa una neoplasia. Por esta se propone que haya un enfoque de acuerdo al momento de la vida de la mujer. Entonces, miren, como uno de los boletines prácticos de la ACO nos decía que había que enfocarlo de acuerdo a la edad. Entre los 13 y 18 años, entre los 19 y 39 años o de 40 años hacia la menopausia. Y básicamente, ¿qué encontramos entonces? En una paciente como Sara, que es la paciente con el caso que estamos trabajando de 13 a 18 años, las causas más probables son anovulación, la inmadurez o mala regulación de su eje hipotálamo, hipófisis, ovario, el uso, por ejemplo, hormonal, la coagulopatía y principalmente trastornos plaquetarios. Esto hay que pensarlo muy bien. Y puede haber infecciones y tumores, sí, puede existir. Entre los 19 y los 39 años, siempre pensar en embarazo y cualquiera de los sangrados del primer trimestre, lesiones estructurales, ya los vimos en el PALM, pólipos, adenomiosis, leiomiomas, hiperplasia o malignidad, ciclos anovulatorios, el ovario poliquístico, la hiperplasia endometrial y es un poco menos probable que haya cáncer, pero puede haber la malignidad. A los 40 años hasta la menopausia, claramente, anovulación está también en este periodo de la vida reproductiva, el declinamiento de la función ovárica, cáncer de endometrio, hiperplasia de endometrio, atrofia de endometrio, miomatosis uterina, entre otros tipos de patología. Y claramente la historia clínica tiene que ser un poco más sólida, por eso es que Figo defiende esa terminología menstrual, porque solían ponerse, digamos así, como muy bizarros y muy cortos y poco interrogados los síntomas, pero claramente tenemos que saber cuándo empezó, si es algo nuevo o como en el caso de Sara, desde el momento de la menarquia, cuánto han durado los síntomas, en el caso de ella, 2 años, si hay presencia de coágulos, ella refería presencia de coágulos, hay que preguntar, por supuesto, abuso, trauma, revisar que no haya cuerpos extraños, que son frecuentes en las niñas pequeñas, enfermedad renal o hepática, que a veces es esta la puerta de diagnóstico, el consumo de medicamentos y hay que interrogar, ya vamos a ver, ciertas cosas que nos hacen pensar que una persona pueda tener un sangrado ginecológico de una causa hematológica, es decir, de una coagulopatía. Entonces, las preguntas claras que tiene que tener todo personal de salud que se enfrente a una paciente de este estilo es muy importante y es el ciclo menstrual de acuerdo a la clasificación FIGO, duración, frecuencia, variabilidad, volumen, muy importante. ¿Cuál es la tasa de recambio de la protección sanitaria que está usando durante los días pico? Entonces, si en su momento de mayor sangrado requiere cambiarse una toalla nocturna cada hora, esto es muy importante. Entonces, esa tasa de recambio del sistema de protección sanitaria o si tiene que desocupar la copa menstrual cada hora, pues esto realmente nos habla de un sangrado, un volumen importante. ¿Cuántos cambios nocturnos de la protección sanitaria hay que hacer? La paciente dice, me mancho, me toca dormir con pañal, pararme y cambiarme la toalla nocturna a las 12 de la noche. La presencia de anemia siempre nos debe alertar a un sangrado que no es normal. Nuestro cuerpo de mujer está preparado para su menstruación. No se anemiza con una menstruación normal, de tal manera que la anemia sí nos tiene que alertar. Algo que vamos a hacer un interrogatorio muy importante es la historia de otros sangrados. Esto ya vamos a saber qué es lo que tenemos que preguntar. El impacto en la calidad de vida de los síntomas, a esto Figo le da muchísima importancia y las clínicas de Norteamérica también, si hay enfermedad sistémica concomitante y la historia sexual y reproductiva a cualquier edad. Recuerden que una niña puede ser el debut de un embarazo por un acceso carnal violento en una niña de 10 años. Y digamos, las publicaciones recientes definitivamente nos hacen énfasis en cuantificar el sangrado y, por ejemplo, nos proponen el uso del pictograma. El pictograma definitivamente nos apoya muchísimo para ver
¿Cuánta sangre queda en el inodoro? No es lo mismo un inodoro con una gotica que un inodoro rosadito que un inodoro rojo. El tamaño de los coágulos, de acuerdo a las compresas, si hay algunas puntuaciones para cada marca, es cuántos se empapan en el día o en la noche, qué tipo de, digámoslo así, de cantidad de sangre dice la paciente y hay que ponerle a la paciente a que ella misma identifique su sangrado. Y con el tampón también aquí es muy importante si es un tampón mini, regular, super o super plus, que eso también le cambia el puntaje en el pictograma. Educar a nuestras pacientes en el calendario menstrual y también pues está, digamos que gracias a la copa menstrual hay varias marcas y varios tamaños, de acuerdo a la marca y al volumen, pues ya hay un pictograma que incluye la copa menstrual y también pues es muy fácil cuando la paciente solo usa copa menstrual, pues poder saber con el volumen específico. Entonces interroguemos a Sara. La madre de la paciente refiere que hace quimosis frecuente desde la infancia, lo que la llevó a no participar en deportes y a ser un poquito aislada socialmente para evitar los juegos. Tuvo varios eventos de sangrado nasal, esto se llama epistaxis en la infancia de predominio nocturno, pero nunca tuvo que asistir a un servicio de urgencias y cuando consultaba a su médico general le decía que era normal por rinitis alérgica. Entonces ella tenía rinitis alérgica, se rasca y consulta por las epistaxis. La mamá la lleva a una consulta porque le preocupan las epistaxis y le dicen que eso es normal porque se rasca la nariz dormida por rinitis alérgica. Ella usaba cepillos de dientes muy suaves por sangrado en las encías. Y el ginecólogo además explora consanguinidad y los padres de la paciente son primos en segundo grado y los abuelitos son primos en primer grado. Entonces, cuando hacemos ese enfoque del sangrado ginecológico y pensamos que haya un origen hematológico, estamos hablando de una niña que viene desde los 11 a los 13 años con sangrados muy importantes, pero que claramente tiene historial de epístasis y de equimosis que han hecho que ella tenga cambios en su vida como no jugar en el patio del recreo. Entonces, ¿cuándo pensamos en coagulopatía? Definitivamente estos 5 son los puntos críticos para pensar en que hay algo más allá que un sangrado menstrual estructural, porque nos han enseñado solamente a pensar en estructuralidad. Entonces, lo primero es sangrado en mucosas, sangrado en encías, sangrado nasal, muy importante. Sangrado retrofaringio, por ejemplo, o a veces sangrado digestivo. El sangrado gingival o la epístasis, el sangrado nasal, petequias sin causa clara, petequias, por ejemplo, por cosas como vomitar o por cosas sencillas, equimosis que aparecen súbitas, ya vamos a ver cuál es el puntaje de estas equimosis, tener sangrado menstrual pesado, pues lo que acabamos de ver, y la presencia de sangrado intermenstrual o sangrado en la ovulación. Pero adicional, por supuesto que el caso de Sara, pues nos enfocamos en esto. Sin embargo, en toda mujer que uno sospeche que pudiera tener una patología de la coagulación, uno siempre debería interrogar si ha tenido sangrado después de un trauma o un accidente. Si tuvo sangrado posparto, ese es un factor que hay que tener en cuenta. Historia de sangrado en un posoperatorio, no, me tuvieron que reoperar porque después de la vesícula sangré. Generalmente uno se va a lo mecánico y dice, le dejaron suelta una arteria, la cística, o una ramita de la arteria cística, pero no pensemos como cirujanos, como quirúrgicos, pensemos también en otras cosas. Anemia ferropénica, es decir, anemia respondedora al hierro, historia de transfusión, ingesta de suplementos dietarios o medicamentos que alteren la vitamina K, patología tiroidea, renal o hepática, hay que recordar que puede producirnos esta patología. Pero enfoquémonos en lo que nos dice la literatura con respecto al sangrado anormal en adolescentes. Miren esto tan importante. Esta publicación, que además sale en una revista de pediatría endocrinológica en el 2018, nos muestra que cuando uno requiere hospitalizar a una adolescente por un sangrado ginecológico que no es normal, tienen 5 a 28% de prevalencia de ser una coagulopatía la causa de ese sangrado. Entonces, es frecuente. Si yo la tengo que hospitalizar, definitivamente hay que descartar una patología hematológica. Pero si uno cogiera todas las niñas, todas las adolescentes que hay de manera ambulatoria, con sangrado uterino normal y que han consultado por esto, 40-50% podrían tener alguna alteración de la coagulación y la mayoría de los casos están relacionados con anormalidades en las plaquetas. Recuerden que tanto la patología plaquetaria como la de trastornos de la coagulación tienen espectros y esos espectros hacen que uno pueda tener una enfermedad que sea asintomática o puede tener una que definitivamente es dramática, sintomática y produce hemorragias que pueden ser fatales.
¿Qué nos recomienda con respecto a los laboratorios básicos para el enfoque en cualquier mujer premenopáusica, desde las niñas hasta la premenopausia? Lo primero es que claramente tenemos que utilizar la terminología actual estandarizada y debemos solicitar cuadro hemático siempre. De ahí nos sirve la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, todo lo que nos habla de ferropenia o de los hallazgos de anemia ferropénica. Los tiempos de coagulación muy importantes, y recuerden que si uno tiene tiempos de coagulación normales, eso también es importante porque hay ciertas patologías que se asocian a tiempos de coagulación normales, pero a veces tiene solo alto el PTT o solo alto el PT de manera aislada, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Siempre beta-HCG, porque uno puede tener una patología que produzca sangrado aunque no haya tenido vida sexual o diga que no ha tenido vida sexual, puede ser víctima de abuso. TSH, prolactina, que es como la causa endocrina que pensamos dentro de las no estructurales. Ecografía pélvica o transvaginal, si ya la paciente lo permite. Citología, si ya también ha iniciado vida sexual y estamos pidiendo niveles de fibrinógeno. La hipofibrinogenemia y la afibrinogenemia también son patologías de la hemostasia secundaria que se ven frecuentemente. ¿Hasta dónde como ginecólogos debemos llegar? Los paraclínicos a solicitar por el ginecólogo, pues básicamente desde el punto de vista hematológico, o sea, cuando uno piensa en coagulopatía, cuadro hemático completo, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, o sea, PT, PTT, fibrino, ¿sí? Más algo para descartar lo estructural, la eco y la prueba de embarazo. Digamos que hasta acá es lo mínimo que nosotros deberíamos solicitar. Y uno debería sacar este puntaje, que es el puntaje de la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que nos ayuda a identificar los antecedentes de sangrado. Entonces, miren que estos ítems son los que uno estrictamente debería sentarse y preguntarle a la paciente en la que piensa coagulopatía. Epistaxis, ¿qué es eso? Sangrado nasal. Sangrado cutáneo, equimosis y petequias. Sangrado en heridas pequeñas, que uno dice, me corté con un cuchillo y sangré un montón. Eso puede no ser normal. Sangrado en cualquier parte de la cavidad oral. Sangrado después de una extracción dentaria, ese es bien importante y nos debe hacer sospechar. De hecho, esas pacientes que hicieron sangrado después de una extracción dentaria hacen hemorragia posparto temprana o tardía que puede no responder a las maniobras clásicas del código rojo. Sangrado gastrointestinal, sangrado después de una cirugía o un trauma mayor, sangrado uterino anormal, hemorragia posparto, hematomas musculares, muy importante, hemartrosis. De hecho, la mayoría de las hemofilias y la enfermedad de von Willebrand se diagnostican por la presencia de hemartrosis, es decir, sangre articular, sangrado espontáneo en sistema nervioso central, hematuria siempre nos debe alertar y otros sangrados, sobre todo en la niñez. Recuerden que muchas de estas pacientes nos van a consultar afortunadamente cada vez más jóvenes, porque ya las redes sociales, las mismas mamás, hay mejor comunicación entre las hijas adolescentes y sus madres, ya entre las amigas se cuentan estas cosas que hace unos años no se contaban con respecto al sangrado menstrual, y vamos a tener más adolescentes y preadolescentes consultando estos escenarios. ¿Cuáles sangrados definitivamente no son normales? Cuando nos dicen que hubo un sangrado excesivo del cordón umbilical, las niñas que hicieron cefalohematoma al nacer, el sangrado en una circuncisión en los niños, sangrado en una venopunción que queda ahí como escurriendo el algodoncito cuando sacan sangre, sangrados en zonas por succión y el sangrado durante la ovulación en la mujer. Hay que pensar en coagulopatía. Entonces miren que esto que tiene Sara definitivamente sí es en este momento considerado los criterios absolutos para remitir a hematología. Entonces, la propuesta desde hace varios años, estamos hablando desde 1998 y 2005, es que si uno hace estas preguntas y tiene ese screening positivo, debe remitir a hematología. ¿Cuáles las preguntas de screening? Lo primero, tener historia de sangrado desde la menarquia. ¿Lo tiene Sara o no lo tiene Sara? Sí lo tiene. Sangrado después de un reto hemostático, cirugía, trauma, parto. ¿Lo tiene Sara? No, porque no ha tenido retos hemostáticos. Historia familiar del sangrado, no lo hemos interrogado, entonces aquí solo tendría este punto. Pero miren, dos o más de los siguientes. Tener equimosis, o sea, moretones de más de 5 centímetros, una o dos veces al mes de manera espontánea. Y esto sí lo tenía Sara. 1. Epistaxis, sangrado nasal, una o dos veces al mes, lo tenía Sara. Y sangrado en encías frecuente.
lo tenía Sara. Entonces miren que aquí tenía 3 criterios y aquí tenía pues el historial de sangrado desde la menarquia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene Sara un screening positivo, es fundamental remitirla a hematología. Hasta aquí, ¿qué vamos pensando? Entonces, recuerden que en la etapa prepuberal y en las adolescentes yo tengo que sospechar trauma, abuso sexual, patologías congénitas, anomalías anatómicas, vaginitis, cuerpos extraños, muy importante en las niñas pequeñas, malignidad hormonal, y la parte congénita incluye pensar en patología primaria o secundaria de la hemostasia, es decir, patología de la coagulación. Y bueno, en la reproductiva nos quedan todas estas cosas también por pensar. Y miren que también debemos recordar los trastornos de la coagulación, que pueden volverse sintomáticos en ciertos momentos de la vida. Entonces, reconozcamos qué es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria y cuándo hay que pensar en síntomas de trastorno de la hemostasia primaria y cuándo en trastornos de la hemostasia secundaria. Para esto tenemos la publicación del 2019 de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que es la SET, que es muy útil para nosotros los ginecólogos, y básicamente es recordar que las personas tenemos una manera de coagular, una hemostasia primaria que depende del endotelio, el subendotelio, de las plaquetas, y una hemostasia secundaria que depende un poquito ya de cosas más adelante en la cascada de la coagulación, factores de la coagulación, algunas vitaminas y adicional pues el fibrinogen. Entonces, dentro de esta visión general del evento hemorrágico, la hemostasia primaria vamos a ver un poco más de sangrado de tipo mucocutáneo y la hemostasia secundaria, tejidos profundos, articulaciones. Sangrado con traumas mínimos, sí, mientras que la hemostasia secundaria no tanto. Petequias frecuentes, la hemostasia secundaria infrecuente. Equimosis en hemostasia primaria pequeñas, 5 centímetros. Hematomas grandísimos en trastornos de la hemostasia secundaria. La hemartrosis, que es la sangre dentro de la articulación, infrecuente en la hemostasia primaria, frecuente en la secundaria, y cuando uno tiene un procedimiento pueden sangrar inmediato o postprocedimiento la hemostasia secundaria. Entonces, Sara tiene un trastorno probable de la hemostasia primaria, donde, como veíamos, hay 4 cosas que interaccionan: la integridad vascular, el endotelio, el subendotelio y las plaquetas. Y en la hemostasia secundaria ya estas dejan de ser un poquito importantes y entran también los factores de la coagulación. Entonces, ¿qué pasa con Sara? Sara trae solamente un cuadro hemático con anemia de resto normal. El ginecólogo le ha solicitado una ecografía pélvica, la cual es normal, y la remite al hematólogo, pero le inicia anticonceptivos orales de baja dosis. Solicita tiempos de coagulación, los cuales son normales, pero afortunadamente pide valoración por el hematólogo. Aquí quiero hacer un punto muy importante y es que a veces subestimamos los tiempos normales y resulta que tener un PT y un PTT normal ya nos enfoca hacia ciertos tipos de sangrado, trastorno de la hemostasia que tiene tiempos normales. Entonces, a sus 13 años, es valorada por primera vez por hematología, encuentra esos laboratorios básicos normales, le inicia además suplencia de hierro con fumarato ferroso y el hematólogo solicita estudios adicionales para buscar plaquetas, problemas de agregación plaquetaria y además solicita niveles de factores de la coagulación. Miren aquí tan importante que este ginecólogo da el manejo, pero la remite tempranamente al hematólogo. Punto para el ginecólogo que la valoró, porque sí inicia el anticonceptivo oral, pero dice aquí hay algo que no es normal porque hizo una excelente historia clínica e hizo el interrogatorio como nos lo recomienda Figo. Ya el hematólogo la ve y los paraclínicos que solicita para causas específicas y coagulopatías el hematólogo ya incluye el panel para von Willebrand, incluye el frotis de sangre periférica, incluye el estudio de agregación plaquetaria, la agregometría plaquetaria y algunos ensayos de factores de la coagulación. Probablemente nosotros no lo pidamos, porque además es difícil y no sabemos cuál es el código del laboratorio y es un espectro muy amplio, pero miren que esto es lo básico inicial que pide un hematólogo o un internista. Y entonces recuerden que esta paciente tenía tiempos normales y que uno puede enfocar la causa de acuerdo a si el tiempo está el PT alto y el PTT normal, el PT normal y el PTT alto o ambos altos, o en este caso que estamos ante una paciente que tiene tiempos normales,
Definitivamente tenemos que pensar en algo congénito, algunos déficits de factores como el factor 7, el déficit de vitamina C adquirida, pero no se piensa que sea adquirida porque es desde siempre, otras alteraciones de otros factores, pero acá yo tengo que pensar si mi paciente tiene plaquetas normales o plaquetas anormales. Ella tenía plaquetas normales, 250.000. Entonces miren que uno como ginecólogo diría, no es coagulopatía porque tiene un cuadro hemático con plaquetas normales, un PT y un PTT normal, no es coagulopatía. Pues resulta que sí, que ahí es donde tenemos que interrogar una alteración plaquetaria funcional. Y esto es muy importante, por eso estamos acá, para sensibilizarnos a que como ginecólogos no podemos quedarnos con que tiene una plaqueta normal, niveles de plaqueta normal, PT y PTT normal, ya no es coagulopatía, anticonceptivos orales y ácido tranexámico cada mes y ya. Pues vamos a ver. A ella le hacen las pruebas y le encuentran un tiempo de sangrado aumentado, un tiempo de cierre, que es una pequeña heridita que le toman a paciente mucho mayor a lo normal, y ya la llevan a la citometría de flujo, que es básicamente los estudios ya específicos de plaquetas, y ahí encuentran que hay un déficit de la glicoproteína 2B3A. Esta que se hizo tan famosa en el infarto agudo de miocardio porque es responsable de ese trombo que tapa el corazón, y por eso se utilizan los inhibidores de la glicoproteína 2B3A en pacientes con alta carga trombótica. Demuestra que aquí pasa lo contrario, baja cantidad y función de esa glicoproteína 2B3A y le encontraron menos del 5% del valor normal, o sea, una patología muy importante, y con esto se hace el diagnóstico primario de Sara, que es una trombastenia de Glanzmann tipo 1, o sea, severa. Bueno, hay que recordar que dentro del diagnóstico diferencial del sangrado ginecológico hay otras también muy frecuentes. El von Willebrand es súper frecuente, tenemos que tenerlo en cuenta. Las trombocitopenias inmunes y todos los defectos de función plaquetaria y deficiencias del camino fibrinolítico y la enfermedad hepática y renal que no la podemos olvidar y que a veces nos puede alertar de algo que tuvo esa niña en infancia y que dejó alguna secuela hepática. Entonces, miren qué pasa con Sara. Sara maneja anticoncepción oral el resto de su adolescencia, evita deportes y traumas, con lo que no desarrolla mayores sangrados, y a raíz de su caso y de la consanguinidad familiar, estudian a sus 3 hermanos, los cuales son portadores de la enfermedad, pero sin síntomas mayores. Bueno, hasta ahí muy bien, y aquí yo conocí a Sara. Sara, paciente 25 años que tiene su primer embarazo. Entonces, cuando tiene su primer embarazo, nos piden interconsulta para que la manejemos por obstetricia crítica, acompañados de hematología y obviamente de medicina materno-fetal. Era un embarazo no planeado, pero aceptado y deseado. Básicamente fue que ella estaba viajando, suspendió los anticonceptivos orales y pues quedó embarazada. Se solicitó acompañamiento de hematología durante pues todo el seguimiento gestacional y miren lo que nos dice hematología. Nos indica manejo profiláctico con factor 7 recombinante activado previo al parto y estar muy atentos a interconsulta en caso de presentar sangrado, y algo muy importante es una atención en 4º nivel de complejidad desde el principio. Y además darle a Sara signos muy claros de alarma y recomendaciones, porque igual se enfrenta al riesgo de una hemorragia de primer trimestre, el riesgo de un aborto, todo lo normal que le puede pasar a cualquier otra mujer, y insistirle entre cualquier situación, consultar a un 4º nivel de complejidad. Sobre todo, cargar además su historia clínica, todas las dosis, toda la recomendación farmacológica que le dio el hematólogo, cargar una copia en todas sus atenciones, tener una pulsera roja de soy paciente con coagulopatía, tengo trombastenia Glanzmann, ante cualquier sangrado revise esta formulación, y que su familia todos tuvieran la misma formulación del hematólogo. Esto es muy importante, y que en el sitio donde la fueran a atender hubiera la disponibilidad del factor. El embarazo fue completamente de curso normal y solamente a las 20 semanas tocó hospitalizarla por un trauma en tobillo con el que hizo un esguince y una equimosis local. Hubo miedo de que presentara una hemartrosis, no la presentó y se descartó y solamente requirió 3 días de vigilancia y se le dio salida sin ningún problema. A las 38 semanas presentó ruptura de membranas y el bebé estaba podálico. Ahí decimos, ¿cómo se nos pasó que el bebé estaba podálico cuando llevaba 38 semanas? Pero así fue. Y se le reservan rápidamente hemoderivados por riesgo de sangrado mayor, glóbulos rojos empaquetados, plasma y plaquetas.
se reservó cama posoperatoria en UCI versus UADO de acuerdo a el tipo de sangrado que tuviera en el procedimiento. Es decir, si sangraba artico para la UCI, si sangraba menos, digamos, de 1000 cc, iba a ir a una unidad de alta dependencia obstétrica. Se le indicó profilaxis con factor 7 recombinante activado 90 miligramos por kilo, dosis inicial que se le puso antes de la cesárea y, de acuerdo a lo recomendado por el hematólogo, según la evolución, considerar nuevas dosis. Se le pusieron uterotónicos del protocolo, se le puso fue solamente carbetocina en vez de oxitocina, de resto igual, y se le administró 1 gramo de ácido tranexámico durante la cesárea y presentó un sangrado de solo 700 mililitros durante la cesárea. Por tanto, fue a unidad de alta dependencia obstétrica 48 horas sin complicaciones y 24 horas más tarde sale a casa. Sara reconsulta el servicio de urgencias a los 15 días posparto. Aquí viene la parte más importante. Entonces, nuestra paciente llega a un servicio de urgencias sangrando activamente, ya el bebecito tiene 15 días, un sangrado muy abundante, ha empapado 3 pañales en las últimas 12 horas, su hemograma muestra una hemoglobina de 6 y la ecografía transvaginal hecha ahí en urgencias a la cabecera del paciente como prueba POC, o sea, Point of Care Testing, muestra un endometrio normal. Entonces, miren que esto es bien importante. Cuando uno tiene un sangrado posparto o posevento obstétrico, estamos súper juiciosos con el manejo del sangrado temprano. Hacemos simulacro de cólico rojo, estamos poniendo fármacos juiciosamente hemostáticos avanzados tempranamente. Nos va muy bien en el sangrado del posparto temprano. Ponemos balón de Bacri, hacemos cantidad de cosas. Sin embargo, no tenemos un adecuado enfoque y no sabemos a veces manejar el sangrado posparto tardío. No estamos acostumbrados a este enfoque. Aquí hay que pensar varias cosas. Por supuesto que pensamos en problemas mecánicos y anatómicos y siempre vamos a pensar que tiene un cotiledón, que tiene un residuo, que tiene un pólipo, que tiene alguna cosa. Y vamos a encontrar cosas mecánicas, varices endometriales, cosas que dehiscencias de las histerorafias, infecciones miometritis no diagnosticadas, pero aquí es donde es bien importante pensar en 2 patologías de la coagulación que producen sangrado tardío, que son la hemofilia adquirida en obstetricia y la trombastenia Gladstman y otras patologías de déficit de factores. Por ejemplo, pacientes que tienen déficit de factores de la coagulación tienen que ponerse una dosis profiláctica y a veces en ese puerperio se olvidó, no se la pusieron, no se la formularon, la paciente creyó que en lactancia le alteraba algo. Entonces, vean que hay que pensar en trastorno de la coagulación, en todo sangrado que sea posterior al posparto inmediato, que sea de posparto tardío. Entonces, claramente, Sara pues tenía su historial, usaba todavía juiciosa su pulsera, tiene antecedente de patología de la coagulación. En ese momento se le administró dosis de factor 7 recombinante activado, requirió 2 dosis de 90 por kilo y se le transfundió primero solo 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. Paró el sangrado y estuvo vigilada 72 horas a nivel hospitalario. Se decidió insertarle en el puerperio temprano un DIU hormonal con progesterona para llevarla a amenorrea y la paciente egresa sin complicaciones y se deja ya con un cambio de DIU hormonal cada 5 años, a menos que busque un embarazo, pero la paciente por ahora no desea embarazo. Entonces, un recorderis muy corto de la patología de Sara, o por lo menos lo que debemos saber los ginecobstetras de la trombastenia de Gladstman. Lo primero es que es una patología autosómica recesiva, que como nos sensibilizamos más, las pacientes están consultando más, vamos a ver más casos, que hay relación con consanguinidad de padres o abuelos, pero que básicamente hay un fenómeno en el cual hay alteraciones en cantidad o calidad de la integrina alfa 2B o de la integrina B3, que están codificados por estos genes, el ITGA2B y el ITGB3. Eso no lo vamos a aprender, pero que se relacionan básicamente con la acción de esta glicoproteína 2B3A. Ella fue muy popular durante los años 2000 cuando se descubrió que era la responsable de ciertos infartos y que se encontraron medicamentos que la contrarrestan, pero también se demostró que su déficit produce esta patología y que la plaqueta pierde esta glicoproteína que es muy importante, su membrana, para lograr hacer una adecuada activación y que la plaqueta se despeine un poquito para poder hacer toda su acción como una célula efectora muy importante en la coagulación. Y si algo nos enseñó COVID es que la plaqueta no es una celulita pasiva, chiquitica, sino que la trombastenia tiene un rol muy activo y muy importante en los fenómenos trombóticos
y en los fenómenos hemorrágicos, y que la plaqueta es fundamental por una cantidad de cosas que pasan en su membrana, por la cantidad de receptores que interaccionan con el microambiente, hasta interacciona con las bacterias, con las plaquetas, etcétera. Pero definitivamente la trombastenia de Glanzmann es una patología que sí se ve en ginecología, que a veces somos ese primer contacto de esa paciente, somos la puerta de entrada de esa paciente. Y si el primer ginecólogo que vio a nuestra paciente a sus 13 años no la hubiera mandado a hematología y solamente se hubiera contentado con haberle hecho la formulación del anticonceptivo oral y el tranexámico, ese ginecólogo le salvó la vida a Sara, porque él la llevó a hematología, se le hizo un diagnóstico temprano, sabíamos qué hacer en su embarazo, y si no, otra habría sido la historia de Sara cuando hubiera presentado un sangrado muy importante en su cesárea y hubiera podido tener una hemorragia posparto dramática y complicaciones muy importantes sin requerir el soporte farmacológico. Recuerden que problemas de la agregación plaquetaria hay un montón, tenemos todas estas, digamos, problemas, fármacos, etcétera. En el evento agudo, la transfusión de plaquetas es muy importante. Ella tenía reserva de plaquetas, no requirió transfusión de plaquetas en el segundo evento. Y también se puede dar manejo hormonal y los antifibrinoolíticos. Sí les podemos poner el anticonceptivo oral, sí les podemos poner el dispositivo hormonal con progesterona y sí podemos acompañarlas de ácido tranexámico, pero es muy importante llegar a este diagnóstico de trombastenia porque además sus hermanitos estudian, su familia se estudia y podemos prevenir una muerte por una sangrado, digamos, por coagulopatía no resuelta. Y recuerden que tenemos pues actualmente el tratamiento que es el factor 7 recombinante activado. Entonces, para concluir la sesión de hoy, yo quiero que recordemos los puntos claves de abordar la causa desde ginecología. Lo primero es que nos sensibilicemos a que no todo es estructural. Cuando una paciente tiene una ecografía normal, a veces minimizamos lo que ella siente y a veces decimos, no, pero tu ecografía normal no tiene nada y tiene cuadro hemático y PT y PTT normal tampoco es nada de la coagulación. Sensibilicémonos a que no todo es estructural, hay causas diferentes al mioma, al pólipo, al cáncer de endometrio, hay cosas diferentes. Tenemos que hacer un abordaje más importante desde la pubertad, remitir tempranamente nosotros como ginecólogos al hematólogo. Si el hematólogo dice que no es nada, no hay problema, pero remitamos más tempranamente. Solicitemos nosotros PT y PTT y así esté normal. Puede haber patologías de agregación plaquetaria que no se ven ni en el cuadro hemático ni en los tiempos. Por favor, no normalicemos el sangrado. Para esto está el pictograma, el calendario menstrual, para que realmente demos un puntaje al sangrado. Recomendemos estas dos herramientas a nuestras mujeres en sus consultas. Recomendémoslos que lo usen. Siempre pensemos en alteraciones de la coagulación. Pensemos, puede ser que no sea, pensémoslo, sospechemos. ¿Por qué? Porque la evidencia nos ha mostrado que 30% de las mujeres que tienen un trastorno de la coagulación y que ese trastorno de la coagulación debutó con un sangrado ginecológico, habían visto al ginecólogo al menos una vez. Y que cuando una paciente presenta un sangrado cerebral espontáneo y revisando la historia clínica, había consultado a su ginecólogo por sangrado uterino anormal y esa paciente queda con secuelas neurológicas por un sangrado que fue cerebral y que hubiéramos podido hacer varias cosas antes. Recuerden que nosotros como puerta de entrada de las pacientes podemos hacer mucho por salvar su vida. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta si hay de pronto alguna pregunta en el chat. Dejo de compartir acá. Listo. Perfecto. Bueno, si tienen de pronto alguna pregunta que quieran escribir en el chat, alguna duda. Perfecto, bueno, creo que no hay preguntas. De verdad que quiero agradecerle muchísimo a Novo Nordisk la invitación y a FECOLSOC por este espacio. Creo que todos podemos hacer muchísimo realmente para poder diagnosticar más tempranamente, empoderarnos un poco más en todo lo que como obstetras podemos hacer y sobre todo evitar que pacientes tengan secuelas y complicaciones graves que puedan comprometer su vida. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por haber estado conectados el día de hoy. Gracias.
Excelente, feliz noche. Creo que ya salimos del envío. Creo que ya podemos salir. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por los buenos mensajes y los bonitos mensajes que dejaron en el chat. Que estén muy bien. Hasta luego.